Hola, hola, ¿cómo están amigos? Aquellos que nos van acompañando audio clase tras audio clase, estamos presentando lo que es la colección Farmacología y hoy nos toca la audio clase número 2, ¿no? Que se titula Farmacocinética, hablando en este caso de lo que es la absorción de los medicamentos. Entonces vamos a empezar con la definición de absorción. La absorción es el paso del medicamento desde el exterior del organismo hasta la circulación, atravesando distintas barreras. Estas son la mucosa intestinal, pueden ser también los alvéolos, mucosa sublingual, etc. ¿Okay? Existen también mecanismos de transporte de fármacos. Muy bien, estos mecanismos son tres. El más utilizado es la difusión pasiva, ¿no? Que se trata de que el medicamento pasa a través de una barrera a favor del gradiente. Además, no requiere de uso de energía. ¿Por qué? Porque el fármaco es liposoluble o también este fármaco puede ser no ionizado. Al saber que este medicamento es no ionizado, nos podemos guiar según la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Que la fórmula se refiere a lo que es el pH, que es igual a la constante más el logaritmo inverso de lo que es el ácido sobre la base, ¿verdad? Muy bien. Gracias a esta ecuación de Henderson-Hasselbalch vamos a ver de que el medicamento ácido débil que se sitúa en un ambiente ácido va a ser poco ionizado. ¿Okay? Un medicamento ácido débil que va a estar en área o ambiente alcalino va a ser ionizado. Un medicamento alcalino débil en alcalino es poco ionizado. Y el medicamento alcalino débil en ácido es ionizado. ¿Okay? Eso tenemos que tener mucho en cuenta para ver si este medicamento pasa por difusión pasiva. El segundo mecanismo es el transporte mediante proteínas de membrana, ¿no? El mecanismo más específico con o sin gasto de energía. Se presenta la competición y saturación en este caso. Ustedes saben que las proteínas son con un número limitado en la célula, por ende puede haber una competición por los fármacos y se puede saturar estas proteínas transmembranosas, ¿verdad? Ya que la membrana presenta limitado número de proteínas transportadoras, a pesar de que aumente el gradiente, no importa que aumente el gradiente, no se va a incrementar la absorción. Eso es importante. En el transporte mediado por proteínas existe lo que es el transporte sin gasto de energía a favor de un gradiente de concentración por difusión facilitada, ¿no? Utilizando conductos o canales permitiendo el paso de sustancias hidrosolubles pequeñas como los iones, agua y el alcohol. Y también por el uso de un transportador, ¿no? Si el medicamento es grande, la proteína tiene un cambio conformacional que induce la translocación del medicamento, ¿verdad? Vamos al transporte con gasto de energía, ¿no? Hemos dicho que hay dos tipos de transporte mediante proteínas, ¿no? Transporte sin gasto de energía, que hemos hablado ahorita, y el transporte con gasto de energía. Es en contra de un gradiente de concentración y existen dos, ¿no? Uno que es el primario, que se da por la bomba sodio potasio ATPasa, y el secundario es la cual la energía no proviene de un ATP, sino del movimiento masivo de sustancias y de otras sustancias que van en contra, ¿verdad? Muy bien. El otro tipo de mecanismo de transporte es otros sistemas que se los habla como cuáles, como la filtración, que es el paso de una disolución, puede ser medicamento o solvente, a través de las fenestraciones del endotelio capilar, muy bien, en las cuales existen poros de 60 a 80 nanómetros de espacio, ¿no? Eso es la filtración. La endocitosis es para macromoléculas, ¿no? Como las proteínas, que consta de tres fases, ¿verdad? Esta endocitosis, que es la aproximación, ¿no? El medicamento se aproxima, se invagina la membrana celular y se forma una vesícula, ¿verdad? Si el contenido es sólido se lo denomina fagocitosis y si es líquido se lo denomina pinocitosis. Eso a no olvidarse. Otros sistemas son los liposomas, ¿no? Que forman o que están constituidas por una o dos capas de fosfolípidos y en su interior contienen los fármacos hidrosolubles o macromoléculas. Esos son los liposomas. Y tenemos también los ionoforos, que son pequeñas moléculas que incrementan la permeabilidad iónica de la membrana celular. Muy bien, induciendo la formación de canales o transportando iones, permitiendo el paso de fármacos hidrosolubles. Aquí tenemos otro, en este caso, que es la glucoproteína P, y esto muy atentos porque pertenece a la superfamilia de transportadores ABC, como también es un transportador de salida codificada para el gen de resistencia múltiple fármacos
1, ¿verdad? Que se lo abrevia como MDR1. Es un transportador activo primario de la membrana que expulsa los medicamentos a otras sustancias absorbidas, ¿verdad? Sirviendo de barrera en distintos órganos y en muchos tejidos, ¿no? Como la mucosa intestinal, barrera hematoencefálica, placenta y gónadas. En pocas palabras, la glucoproteína P se encarga de expulsar el medicamento, ¿ok? Importantísimo. Vamos a hablar ahora de las vías de absorción y vías de administración de medicamentos. Ustedes saben que vías de absorción no es lo mismo que vías de administración. Ahí veremos. La vía de absorción es la barrera que atraviesa el medicamento para llegar a la circulación, ya sea mucosa intestinal, alvéolos pulmonares, etc. Muy bien, eso es la vía de absorción. Mientras que la vía de administración es el sitio por donde se suministra el medicamento. Puede ser vía oral, vía inhalatoria, vía sublingual y demás cosas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos directamente la vía de administración. Un ejemplo importante que cabe recalcar es, una vía de administración es la vía oral, ¿no? Seguida de la vía de absorción. ¿Ven la diferencia? Seguida de la vía de absorción, que puede ser la vía, en este caso, mejor dicho, sí, la vía de absorción sublingual, de la mucosa sublingual, puede ser la mucosa gástrica, o puede ser la mucosa del intestino delgado. Pero las vías cutáneas e intramusculares son a la vez vías de administración y absorción. Esto también hay que tener muy en cuenta, que muchas veces preguntan, ¿no? Las vías cutáneas y las vías intramusculares son a la vez vías de administración y vías de absorción. Vamos a ver un poquito del grado de absorción. El grado de absorción es la cantidad y velocidad con las que el principio activo inalterado contiene en una forma farmacéutica que alcanza la circulación sistémica, y esto depende de la vía de administración, ¿no? Del efecto del primer paso, ¿no? De la motilidad intestinal y de la presencia de alimentos, ¿no? Puede ser más todavía, en este caso, motivos. ¿Qué es la biodisponibilidad? Es el porcentaje de medicamento, escucha muy bien, porcentaje de medicamento contenido en una forma farmacéutica que llega a la circulación sistémica, ¿verdad? Vamos a la bioequivalencia. La bioequivalencia es la relación entre los productos farmacéuticos que muestran idéntica biodisponibilidad, ¿no? En este caso va a ser la tasa y el grado de disponibilidad, ¿no? Por lo cual son equivalentes farmacéuticos y terapéuticos, debido a que sus efectos serían esencialmente los mismos. Pasemos a las vías de administración de los medicamentos. Las vías de administración se dividen en dos, ¿verdad? Las vías enterales y las vías parenterales, ¿verdad? Las vías enterales, muy bien, se los llama en este caso indirectas, ¿no? Las vías enterales también llamadas indirectas. ¿Por qué? Porque principalmente son las vías oral, sublingual y rectal, ¿verdad? La vía oral, muy bien, ¿qué características tiene? La absorción se produce desde la mucosa sublingual hasta la mucosa intestinal, ¿no? Principalmente en el duodeno, puede ser en el estómago, que se absorbe muy bien medicamentos ácidos como el ácido acetilsalicílico, agua y el alcohol, ¿verdad? Existen medicamentos con cubierta entérica para evitar el jugo gástrico y el daño de mucosa gástrica, ¿no? Y también de la liberación sostenida para que el principio activo se libere en forma gradual para extender el intervalo de dosificación, mejor dicho, ¿ok? Las ventajas de vía oral es que es la más utilizada, es la más cómoda, barata y unipersonal, ¿verdad? Y la otra ventaja de la vía oral es que el estómago, en estómago lleno, se absorbe de 2 a 4 horas y en ayunos en menos de 1 minuto, ¿verdad? Las desventajas de la vía oral es que no se administran proteínas ni polipéptidos, ¿no? Como la insulina, vasopresina, oxitocina, porque los fermentos digestivos los van a inactivar. Segunda desventaja, produce irritación gástrica. Tercera desventaja, no se puede utilizar en pacientes inconscientes en caso de vómito o irritación gástrica. Y la cuarta desventaja es que personas con diarrea, baja la absorción por el peristaltismo acelerado y poco contacto con la mucosa. Obviamente también no se puede administrar por vía oral a personas que están, en este caso, inconscientes, ¿no? Eso es otra desventaja. Vamos a la vía sublingual, ¿no? Características. Este se utiliza para emplear esta vía de medicamento para colocar debajo de la lengua, y no se debe deglutirse la saliva por al menos de 4 a 5 minutos, ¿verdad? Las ventajas es que los efectos son rápidos en ataque en angina de pecho, ¿verdad? Eso es lo que más se utiliza. La nitroglicerina actúa en 1 a 2 minutos, ¿no? Absorción más completa, ya que las venas se dirigen a la vena cava superior, evitando el filtro hepático, ¿no? Evitando el primer paso. El fenómeno del primer paso. Las desventajas es que la superficie es pequeña y no se evita el sabor desagradable, ya que es en cercanía del gusto, ¿verdad? La otra vía enteral es la vía rectal, ¿no? Características: en forma de supositorios, generalmente para efectos locales, y solo en pocos para efectos sistémicos, ¿no? Hay pocos para efectos sistémicos. Ventajas: una, requiere de dosis pequeñas.
Segundo, reduce la aparición de efectos indeseables. Y la tercera ventaja es que permite la autoadministración, ¿no? Y las desventajas es que es incómoda, obviamente, y la la absorción es lenta, incompleta y errática, ¿no? Muchas veces se mezcla con el contenido fecal, dificultando el contacto con la mucosa para que se absorba, ¿verdad? Muy bien, ahora hablaremos de las vías parenterales, ¿no? Que son también llamadas las directas o las inmediatas, ¿no? La absorción es más regular, se evita el fenómeno de primer paso en las vías parenterales y posibilita efectos rápidos, pero existe riesgos de infecciones, requieren de personal capacitado, pueden ser dolorosas, reacciones adversas graves y no se pueden retirar en caso de sobredosis. Esto es importante en las vías parenterales. ¿Cuáles son las vías parenterales? La endovenosa, también llamada intravenosa, que es directamente la circulación. Se utiliza en emergencias, asegura precisión en la cantidad de medicamentos, ¿verdad? Las ventajas es que permite la administración de grandes volúmenes y en inicio de acciones inmediato, ¿verdad? Las desventajas es que hay que tener cuidado con la velocidad de la administración. Por lo menos tiene que ser 1 milímetro cúbico o un centímetro cúbico por minuto, por cada minuto, ¿no? Y que el medicamento sea diluido. La otra vía parenteral es la vía intramuscular, ¿no? Los efectos comienzan a los 10 a 30 minutos luego de la administración. Las ventajas es que es de vía de acceso rápido, es útil para la administración de formas medicamentosas de liberación prolongada. Y las desventajas es que no se puede emplear si existe un cuadro de hipotensión arterial o hipoperfusión. Y la otra desventaja es que no se pueden administrar grandes volúmenes, máximo de 5 centímetros cúbicos. La otra vía parenteral es la subcutánea, ¿no? Se administra directamente por debajo de la epidermis y de la dermis como una vía de depósito. Muy bien, las ventajas es que es una absorción lenta, presenta menos efectos secundarios que la vía intravenosa, y las desventajas es que son más dolorosos que la endovenosa y el máximo recomendado es de 1 centímetro cúbico. ¿Okay? Hay otras vías, ¿no? Que no están plasmadas en la vía enteral, tampoco en la vía parenteral, que es la vía dérmica, como por ejemplo, ¿no? En la piel se administra medicamentos en forma de cremas, pomadas, ¿no? Solo para respuestas locales, ¿no? Como los geles también, como los geles con AINES principalmente, los parches con nitroglicerina, estrógeno, fentanilo, ¿verdad? La absorción por la piel es pobre e incierta también, ¿no? Por la existencia de una gruesa capa córnea. Si es muy liposoluble o hidrosoluble y la superficie es amplia, se pueden producir efectos sistémicos y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? La otra es la vía inhalatoria, ¿no? Que van a ser partículas menores a 1 micra de tamaño, ¿verdad? Existe absorción desde la mucosa nasal hasta los alvéolos pulmonares, ¿no? Principales sitios de absorción. También se absorben gases como el oxígeno, líquidos volátiles como el halotano, líquidos no volátiles como el agua, aerosoles, a otros que requieren aparatos como el nebulizador, equipo de anestesia general. Evita el fenómeno del primer paso también esta vía inhalatoria. ¿Okay? Otras características de las vías, en este caso, como por ejemplo la vía intramuscular, para poder administrar con la jeringa se necesita un 90 grados con la superficie del cuerpo, en este caso, ¿no? El subcutáneo, muy bien, se necesita un ángulo de 45 grados con respecto a lo que es la superficie del cuerpo, con lo que es, en este caso, la jeringa, ¿no? La endovenosa es 25 grados, en este caso, de ángulo con la superficie del cuerpo, y la intradérmica de 10 a 15 grados, en este caso de ángulo, para poder administrar por vía intradérmica, ¿verdad? Esos son los ángulos que tienen que acordarse. ¿Qué más? Tenemos en este caso algunos factores que modifican la absorción intestinal. ¿Cuáles son? Los factores fisiológicos, que pueden ser el pH, el contenido de secreciones gástricas, motilidad intestinal, fenómenos de primer paso, metabolismo de la mucosa intestinal, la glucoproteína P y las edades extremas, ¿no? Recién nacidos y pacientes seniles, ¿verdad? Esos son los factores que modifican la absorción intestinal. Otros factores es el factor patológico, ¿no? Como por ejemplo los vómitos, diarreas, enfermedades que alteren el vaciado gástrico, tránsito intestinal o superficie de absorción. Otros factores que modifican la absorción intestinal es los factores farmacológicos, ¿no? Pueden ser varios medicamentos que producen cambios, como por ejemplo en el pH gástrico, muy bien, el pH gástrico, los antiácidos, los anticolinérgicos, inhibidores de la bomba de protones y bloqueantes H2, ¿no? Otros que están en factores que modifican la absorción intestinal, en el caso de factores farmacológicos, es en el tránsito intestinal, ¿verdad?
metaclopramide, como por ejemplo también los antimuscarínicos y los opioides, ¿no? Aquellos que forman precipitados, ¿no? Como las tetraciclinas, quinolonas, fluoradas, con los antiácidos, ¿verdad? Y la inhibición de la glucoproteína, como la eritromicina, inhibidores de la bomba de protones, amiodarona, verapamilo y diltiazem, ¿ok? Muy bien, con eso terminamos el audio clase número 2, que respecta a lo que es la farmacocinética, asociación de los medicamentos. Nos vemos hasta el próximo audio clase. Chao.